Buenos días a todos los amigos, hermanos, hermanas que hoy pues se dan cita con la palabra de Dios, con este tiempo maravilloso que tenemos para poder ser edificados, para poder alcanzar el propósito de Dios, el propósito de su palabra, el propósito, la razón de ser. Y en esta mañana estamos compartiendo bajo el tema comunión con Dios o comunión con yo. Y vamos a hablarlo de una manera lo más simple posible, porque eso es lo que queremos. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que Dios está llamando a sus hijos, Dios está llamando a su pueblo. El propósito del Evangelio es poder edificar, poder en este tiempo final que estamos viviendo, es que podamos alcanzar la medida, la estatura, que podamos alcanzar, dice la Escritura, la plenitud del conocimiento de Cristo, que podamos alcanzar la madurez. ¿Para qué y por qué? El Señor está preparando a su pueblo para su venida, ¿ves? Él está pronto a recoger una iglesia, pero antes de todo esto hay unos acontecimientos, está la vida, y aquí tiene que haber un proceso, hay un procedimiento, hay un proceso, ¿no?, de vida. Y Dios está preparando y capacitando a sus hijos, a su pueblo, porque su venida está cerca, amigo y amiga que estás escuchando, ¿no? Y mientras este evento ocurre, hay una preparación. Y hay que alcanzar, porque el hecho de haberse constituido y establecido lo que es la iglesia, ¿no? Fue comprada a precio de sangre, la fundó Jesucristo con su vida misma, la lavó con su sangre, la limpió y la estableció. Y dice que fue establecida precisamente para poder alcanzar toda vida, alma, todo corazón al cual sea abierto por el anuncio de la palabra, de la buena noticia, que es la obra de Jesucristo en la cruz. Ahora bien, ¿cuál es ese proceso de alcanzar la estatura del varón perfecto? Porque el cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros, constituye o establece la iglesia, ¿no? Pero dice la Escritura que se nos ha repartido dones para que cada uno de nosotros nos edifiquemos entre sí, nos fortalecemos y podamos llegar a ese conocimiento pleno de lo que es Cristo. ¿Por qué y para qué? De eso vamos a estar hablando. Porque hay dos fases, querido amigo y amiga que usted está escuchando. Y si es por primera vez, bienvenido. Dios te bendiga. El propósito es poder alcanzar toda vida, ¿ves? El propósito de declarar, de hablar la palabra, el anuncio de la virtud de Cristo, es poder hacer que toda vida que no ha tomado la decisión, que ha tenido dudas, que quizás no conoce y quiera acercarse, pues en este día es un buen momento para que usted, si no lo conoce, pueda escuchar, pueda saber, porque así usted recibe lo que es la salvación. Y mire, esto se hace de una manera simple. Primero, si lo establecemos en dos puntos, está la primera decisión, la decisión más importante de cada una de nuestras vidas. La decisión más importante de todo ser humano está en decidir recibir a Jesucristo, aceptarlo o no aceptarlo. Ese es el primer paso y el paso más importante de nuestras vidas, porque cuando ese velo se quita o cuando somos alumbrados, y Dios, ¿verdad?, de esa forma permite que nos podamos acercar a Él porque es un regalo. Dice la Escritura que nadie puede llegar a Cristo si no es que el mismo Padre nos lleva. O sea, si no es que Dios nos lleva a Jesucristo, nadie puede llegar al Hijo si no es que ha sido traído por el Padre. O sea que, mire, cantamos y la canción dice todo viene de Él, porque es así. Todo viene, todo proviene, todo es un regalo de Dios. Todo es un regalo de Dios para salvar. Ahora, ¿salvar qué? Y ese es lo que vamos a discutir ahora, en estos momentos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, Señor mi Dios. Te glorificamos, mi Dios eterno. En esta hora nos rendimos, estamos rendidos, permanecemos en ti, estamos en ti, Espíritu Santo de Dios. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra porque no es palabra, Señor, sino es tu presencia. Tu palabra viva, Señor, despertando, avivando, Señor, abriendo los corazones
abriendo los corazones, abriendo los oídos de aquellos que puedan estar de alguna manera ensordecidos, Señor, quitando las vendas, rompiendo ataduras, cadenas. Si alguno, Señor, mi Dios, ha sido llamado hoy a salvación, no dudamos, Señor, que tu Espíritu trae convicción de pecado, que tu Espíritu establece, Señor, arrepentimiento, mi Dios eterno, para que pueda rendirse a través de tu bendita palabra, Señor, mi Dios eterno, y delante de ti. Por eso te damos toda la gloria, y te damos gracias, Señor, porque todo viene de ti, Señor, mi Dios eterno, porque tu palabra, porque el regalo de tu vida, de tu palabra, todo viene de ti, Señor, mi Dios eterno, y por eso te lo devolvemos y te damos gloria a ti, quien es el único que merece toda alabanza, toda gloria y toda exaltación, Padre. Te pedimos, Señor, que caigan las vendas, que caigan los velos religiosos en esta hora. Te pedimos que al hablar esta palabra, Señor, mi Dios eterno, sea tu nombre exaltado, glorificado, y haya libertad, liberación, Señor, y que todos podamos crecer, Señor, que más bien tu Hijo sea formado en nuestro espíritu, que tu Hijo aumente en nuestras vidas, Señor, mi Dios eterno, que a medida que somos confrontados por tu palabra, Señor, podamos ser humildes, Padre, para de esta manera poder recibir la estatura del varón perfecto, Jesucristo, para que de esta manera tu Hijo sea exaltado, tu Hijo sea crecido en nuestro interior, y de esa forma podamos llevar una vida victoriosa, una vida vencedora a lo que nosotros los hijos de Dios hemos sido llamados, a vivir una vida en victoria, a vivir una vida en victoria, Señor, porque somos cabeza y no cola, somos llamados a ser reyes y sacerdotes, aquí, ahora, en la tierra, a vivir vidas victoriosas, pero la victoria, el foco, yo declaro que cambia hoy. Por tu palabra, lo que muchos llaman victoria, hoy va a ser derribado todo argumento de Satanás. Hoy va a ser derribada por tu palabra todo aquel que pueda tener algún argumento, porque tu palabra así lo va a aclarar. Estamos llamados a vivir en la plenitud de tu Hijo. A ese es el llamado, vivir y disfrutarlo a Él, vivir en la plenitud de Cristo. Y a ese es el llamado que tú haces a toda criatura en esta tierra, en este mundo, aquí, ahora, en este momento. Es disfrutarte a ti y vivir en la plenitud de tu Hijo, en la verdad de la justicia de tu Hijo. Y cuando uno entra en esa verdad, este mundo no puede arrebatar absolutamente nada, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que en el nombre de Jesús te damos gloria, porque así es. Amado y amada, mire, entro hablando, principalmente hay que establecer un punto, un fundamento. Primero, esta doctrina es la doctrina de Cristo. Gracias a Dios por muchos instrumentos que Dios ha utilizado. Ya los he hablado en el pasado. He dicho ciertas fuentes que gracias a Dios ha puesto en el camino, porque ese es el propósito. El propósito es que todos alcancemos, que todos crezcamos, que todos podamos llegar a el propósito específico de cada uno de nosotros. Y por eso agradezco a muchos que han sido parte en la formación. Primero al Espíritu Santo de Dios, que sin Él pues ciertamente no puede recibirse ninguna enseñanza. Porque si el Espíritu no es el que adoctrina al hombre, no puede, por más que escuche, lo que tiene es conocimiento vano, vacío. Pero cuando el Espíritu de Dios, por eso es la importancia, y seguiremos hablando de vivir en el Espíritu, y eso es lo que pretendemos hoy con la palabra, aumentar el conocimiento para que la vida del Espíritu aumente en nuestras vidas y disminuir, o más bien permitir, porque como dice la Escritura, mire, la Escritura establece y nos enseña que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, o sea, todo es por Él y para Él. Todo es la vida del Espíritu. Todo va a depender de la comunión, de la intimidad. Ahora, hablando para beneficio de aquellos que no conocen a Dios, que no han conocido al Señor nunca, y aquellos que lo conocen también, porque esto es una verdad que está fundamentada, ¿ves? Mire, lo que se rompió fue la unión. La unión, nosotros, dice la Escritura, y me gustaría leerla. Primero, estableciendo 1 Corintios 16:25, porque sí, es que es hermoso. Y tenemos que entender este principio fundamental. Hay dos Adán, dice la Escritura.
Está el primer Adán, que dice que es alma viviente, es un alma viviente. ¿Por qué es un alma viviente? Lo vamos a ver. Y está el postrero, el último, el amado de nuestra alma, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Maestro, nuestro todo, que es llamado y conocido como el último Adán. Y dice la Escritura que Él es espíritu vivificante. Y eso es importante porque esa palabra la vamos a repetir durante el transcurso de todo lo que estemos hablando, recordando que Él es espíritu vivificante. Lo que quiere decir es que Él es vida, que Él es la vida y que lo que está en Él, lo que se genera en Él, produce vida. Por eso la Escritura también nos enseña que nosotros no vivimos por emociones, sino por la vida y la paz. O más bien, sí, la paz y la vida. Porque lo que te produce paz, el Señor siempre te va a conducir a que también haya un aumento, un crecimiento de Jesucristo. Siempre va a haber un crecimiento, va a haber un aporte de parte del Espíritu de Dios para que haya una vivencia, una experiencia experimentada y de esa manera hay un aumento de Cristo en nuestras vidas. Esa es la guía. Pero entrando en el fundamento, estableciendo qué fue lo que ocurrió, qué hubo que rompió esa unidad, esa unión. Mire, la Escritura establece que Jesucristo, que Dios, el Padre, el Verbo, estaban allí y crearon al hombre. Y el hombre, Dios le puso a Adán. ¿Ves? A manera de resumen, Dios le puso a Adán. Y Adán fue creado, la creación, los hombres. El hombre fue creado para adorar a Dios. El hombre fue creado para estar en permanencia, en unidad, en unión con el Señor. Ese es el origen. El origen es que el hombre, de hecho, tenía una unidad, una comunión perfecta con Dios. De hecho, dice la Escritura que ellos se hablaban y se veían cara a cara. O sea, Adán estaba puesto allí, fue creado por Dios. Y esa era la envidia que tenía el maligno, el enemigo, Satanás, porque él perdió ese derecho. Él fue desalojado, él fue desterrado de tener esa cercanía con Dios. Por eso es que se levantó contra la creación de Dios. Pero retomando, quiero que entiendas una cosa, la más importante, si fueras a entender, es que lo que se rompió en ese momento dado y por qué se rompió, pues ahora vamos a llegar allí. Pero fue rota. Pero antes de que fuera rota, el ser humano, el hombre, la mujer de Dios, el hombre, tenía una comunión, una intimidad. Y esa intimidad era que podía hablar cara a cara con Dios y escucharlo sin ningún problema. Como usted y yo estamos hablando en esta hora, estamos compartiendo, usted me escucha. Digo, yo no puedo escucharlo, puedo, si usted escribe, pues lo escucho de esa forma, o lo puedo leer, ¿no? Y de esa manera nos comunicaríamos, ¿no? Pero en este caso tan crucial, ellos tenían esa comunión perfecta, perfecta. Ahora, ¿qué sucede? Como bien le dije, había este enemigo que tenemos nosotros, o hay este enemigo, que es el enemigo de Dios. Es un enemigo rotundo de Dios, que se llama Satanás. Ese ser fue creado, Dios lo creó, pero se rebeló contra Dios. Se rebeló de tal manera que quería ser Dios de hecho, y sustituir el lugar que Dios, el único soberano, merece. ¿Por qué? Teniéndolo todo. Porque su ser era malo, porque se dañó, se corrompió por la codicia, por la envidia, los celos. Quería ser igual a Dios, quería ser Dios. ¿Ves? Entonces, Dios lo saca de los cielos y eso crea en él evidentemente una envidia cuando ve a nosotros, los hijos de Dios, los hombres. Cuando él ve la gloria de Dios depositada en el corazón del hombre, ciertamente queda despampanado. ¿Por qué? Porque está viendo algo que jamás había visto. Cuando Satanás ve al hombre, está viendo algo que jamás había visto, porque Dios es el único creador. Solo hay un creador. El Satanás no puede crear nada, no tiene esa facultad, no tiene ese poder. Por eso cuando ve al hombre queda maravillado, pero a la vez queda lleno de corrupción, porque él es maldad, es envidia plena. ¿Ves? Por eso es que hay tantas cosas que suceden. Cuando el enemigo ve a los hijos de Dios en victoria, es precisamente por eso utiliza mucha carne, ¿ves? Porque lamentablemente, amado mío, lo dice la Escritura, sí, lamentablemente hay hijos de tinieblas. Pero nos continuamos acá. Sucede que entonces, en un momento dado, Dios había plantado, y es bien importante esto, porque de aquí depende la enseñanza
que hoy vamos a estar impartiendo la gracia de Dios y que vamos a estar impartiendo una y otra vez por el Espíritu, la gracia que vamos a estar hablando es que hay dos árboles, amados. Usted puede comer de dos árboles. Adán lamentablemente fue engañado por Satanás y comió del árbol del conocimiento y del bien. Pero yo quiero por la Escritura mostrarles un punto importante, lo cual se me fue revelado porque eso es lo que hace la Escritura. Usted tiene que saber una cosa importante, y es que ahora mismito, antes de que Adán pecara, no había no había nada en él que estuviera distorsionado. Sus emociones eran perfectas, su alma era perfecto, él era un ser creado perfecto, tan sencillo como eso. Viene el maligno y lo engañó, pero Génesis describe, Génesis 2, vamos a leerlo un momento para que usted sepa algo que quizás no sabe o se le añada a su vida. Dice, leyendo Génesis 2, verso 4 en adelante, bueno, vamos a leer el 3, porque ya les hablé sobre que hay dos árboles. Vamos a ir al 3 directamente al punto principal. Dice 3:8, Génesis 3:8. Ellos tenían y se paseaban, que les había mencionado, y ustedes muchos lo saben, se paseaban con Dios porque estaban en unidad perfecta. Tenían una comunicación perfecta, clara, visible. Lo oían, lo veían, y eso es algo que ellos pues, no sabían. Pero este enemigo los engañó para que tomaran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí es donde vamos. Fíjese que el árbol no dice del mal, que lamentablemente es mucha condición que hoy en día está viviendo todavía muchas personas, muchos creyentes de Dios está viviendo bajo el concepto del bien y del mal. Entonces te voy a probar por la palabra. El punto principal es que tanto el bien como el mal, ambos están corrompidos porque era un árbol que desde el origen Dios no quería que el hombre comiera. En su interés, Dios no quería que el hombre tuviera conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Él deseaba que comieran en su momento, que ese es el plan eterno de Dios. Él lo que desea es la comunión, la intimidad, lo perfecto. Que comieran del árbol de la vida, ¿ves? No del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué ocurrió? Estas personas que tenían esta unión, esta permanencia, al comer del fruto, ciertamente murieron, como está escrito y establecido. Dios le dijo, no comerás del fruto comerás de ese fruto, porque el día que comas, ciertamente morirás. Y la muerte que hablaba era la separación de esa unidad, de ese eje, esa ruptura de poder tener esa intimidad perfecta con Dios, lo cual no tenías que preocuparte por absolutamente nada, ni de buscar formas de cómo escuchar a Dios, porque le escuchabas tal claro como estás escuchándome a mí. Pero en el verso 8 dice de esta forma, y oyeron al Señor Dios después que comieron, después que desobedecieron, porque dice que la serpiente era astuta, o sea, Satanás fue astuto. Y vino, y como él es un ser envidioso, malo, lleno de toda maldad, pues vino y provocó, lo que hizo fue, puso en duda la palabra de Dios y los convenció, los manipuló, diciéndoles, si ustedes serán igual que Dios, igual, la misma intención que tenía él, lo mismo que él quería, pues los engañó. Ellos comieron del fruto y dice que sus ojos se fueron abiertos. Y dice, y oyeron después de esto se paseaba el Señor. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia, note que dice, de la presencia del Señor. Porque entró el pecado. Entró el pecado. Cuando el pecado entra, hay una cualidad que aquí se despierta. Mire esto. De la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí, en el huerto. Y aquí está la primera manifestación, la raíz, porque así es que llegó específicamente. Aquí está la raíz de todos los males, de todas las emociones. Mira, la primera emoción que se despertó y tuve miedo, es el miedo, es el temor. Claro, el miedo se manifestó en vergüenza, claro está, y se manifiesta en otras áreas, pero la raíz es el miedo. Tuvo miedo. Y el Señor le dice, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Claro,
Ahí conocemos el juicio de Dios, la sentencia que Dios hace, que por cuanto desobedecieron la palabra de Dios, ellos fueron expulsados del huerto del Edén, y pues el Señor lanza sobre ellos y le dice, bueno, ahora vas a comer del trabajo, del sudor de tu frente, ahí la mujer va a parir con dolores, preñeces, y al enemigo, al diablo, la serpiente, la quedó que se iba a arrastrar por todos los días de su vida. Sin embargo, ahí encierra en el verso 15 la promesa más grande. Y dice la Escritura que y pondré enemistad entre tú y la mujer, y de la mujer saldrá la simiente, y esta simiente va a aplastar la cabeza. Esa es la promesa que es nuestro Señor Jesucristo, que vino a redimir. Ahora, ¿qué vino a redimir Jesucristo? Precisamente, se había roto, hubo este rompimiento de esta comunión perfecta, de esta unidad perfecta, y Jesucristo vino a devolver la gloria de Dios, a restaurar, a salvar, a rescatar a la humanidad. Por eso dice la Escritura que Él vino por todos. Él no vino por unos cuantos. ¿Ves? La Escritura lo dice, y lo seguiré leyendo, porque dice que por todos Él murió. Él no fue que hizo excepción de nadie. Él no vino a traer una condenación. Él vino a dar vida eterna. Él vino a perdonarnos a todos los que estén dispuestos a recibirlo tal y cual es. ¿Qué es Jesucristo? Pues Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Jesucristo es Dios mismo, que se hizo hombre para estar entre nosotros y podernos enseñar el camino a la salvación eterna. ¿Ves? Ahora bien, Él conoce bien que tenemos en nosotros que ahora mismo estas emociones, que es el alma que nosotros tenemos, nosotros, para que usted sepa, aquellos que no saben, usted dentro de su ser, nosotros somos tripartistas, habita el alma, está el cuerpo de carne que sentimos, y está el espíritu del hombre. Dios se conecta, o más bien nosotros nos comunicamos con Dios por medio del espíritu. ¿Ves? Por medio, claro, Dios escucha no escucha todo, Dios lo sabe todo, pero Dios quiere que sea por medio del espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu no está contaminado, más bien, cuando hacemos las cosas guiados por el espíritu, es en el momento, en el tiempo perfecto, porque el alma, aunque era perfecta, ya no lo es. El alma fue corrompida. Cuando el pecado entró, el alma quedó corrompida. Y al quedar corrompida, fue tanto de que ella tomó el control por tantos años, todo lo que no, como años vivimos antes de conocer al Señor, ella vivió teniendo el mando, teniendo el control, teniendo el señorío. Entonces la palabra nos enseña, amado hermano y hermana que estás escuchando, amigo y amiga, nos enseña que el enemigo nuestro realmente no es Satanás, porque dice claramente que Satanás fue vencido. Jesucristo lo venció. Dice más, dice que no solamente a él, sino que a todas las potestades. Cuando Jesucristo entregó su vida en la cruz del Calvario, dice que él los obligó a desfilar. O sea, humillado, él los humilló. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, haberse derramado la sangre del santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca pecó. Jesucristo es santo, perfecto, mantuvo una comunión perfecta con Dios. No operó siendo Dios, sino operó siendo hombre, bajo el Espíritu. O Él operó todo bajo el Espíritu. Él operó todo bajo el mandado de Dios. Porque ese es el perfecto ejemplo, cómo es que se hacen las cosas. Dice la Escritura que Él se apartaba toda la noche, se apartaba en intimidad con Dios, bajaba, y cuando bajaba venía a libertar, a sanar, a predicar y a trabajar y a hacer esto y lo otro, y volvía y se apartaba con el Padre. Esa es la comunión. Y ese es el ejemplo, no existe otro, y el que quiere inventar se las inventa. Pero el modelo perfecto es Jesucristo. Él lo que hacía era que se apartaba, se alejaba para recibir, para estar, para disfrutar la comunión con su Padre en intimidad, lleno de Dios, dirigido por el Espíritu. Entonces venía y ejecutaba en la tierra, o ejecutaba al día siguiente lo que él iba a ejecutar. Ahora, retomando y volviendo, el alma fue corrompida, el alma del hombre fue deshecha. El enemigo no es nuestro principal enemigo, dice la Escritura, y este es el proceso. La Escritura dice que dentro de nosotros hay una gran pelea y hay una gran contienda. Y usted lo puede buscar en las cartas del apóstol Pablo. Él es el que mejor, él es el maestro, fue el apóstol escogido por Dios para nosotros los gentiles. Punto. Pedro ejerció en Jerusalén y a los judíos, pero el apóstol Pablo fue el que fue el maestro que Dios escogió para enseñarnos a nosotros
los gentiles. Y toda la palabra nos enseña, pero él fue el que hizo más profundidad, pudo explicar, tuvo la claridad más grande de poder explicar este punto. Dice que dentro de nosotros hay una guerra y hay una contienda. Esto es algo campal. El alma de nosotros, porque el alma de nosotros, donde habitan todas las emociones, quiere gobernar, quiere reinar, y está el espíritu, que está peleando por tomar su lugar, o más bien por establecer el reino de Dios, por establecer el gobierno de Dios. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Lo que quiere es establecer el reino. Él volver a tomar el gobierno perfecto para poder nosotros tener una comunión, una intimidad y poder volver a escuchar de una manera clara al Padre y su voluntad para que nosotros podamos ejercer lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque nos conviene. Porque cada uno nos conviene. Ninguno de nosotros somos iguales, hermanos. Podemos parecernos, pero el único que puede tratar con la condición de cada uno de nosotros es Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos decir, tener idea, y ese es el punto, y ahí es donde lo dañamos. Y ahí es donde metemos las manos y de verdad destruimos las cosas. Cuando nosotros vivimos en el alma, y es lo que vamos a hablar. Por esa misma razón es que estableciendo el principal objetivo, que es el punto, es la doctrina de Cristo. ¿Cuál es esa doctrina? Pues dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16:24. Luego Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme cada día. Ese es el principal piedra del ángulo, el fundamento, porque nuestra alma está contaminada, corrompida, y nuestra alma necesita llevarse a la cruz, necesita morir. Nosotros sabe Dios que no tenemos la fuerza, no tenemos el poder. El apóstol Pablo lo habla, que somos débiles. Y él lo expresa en Romanos 8, en Romanos 7. Usted lo puede leer. Él lo expresa de manera magistral. Y él llega hasta entender que él más se va a gozar en su debilidad. Pero lo hace porque así se está guardando. Así él está manteniendo su humildad, entendiendo que realmente no proviene de él porque ningún hombre puede. Y por eso es que nosotros no comemos necesitamos dejar de comer del árbol del bien y del mal. Y les tengo diversidad de ejemplos que lo dice la Escritura. Dice la Escritura, por ejemplo, uno de los ejemplos más cruciales, Jesucristo hablando, no habla ningún otro hombre. Jesucristo es el que trae estos ejemplos. Jesucristo es el que lo dice y está establecido para que entendamos que es la vida del Espíritu la que Él busca. De hecho, lo hablamos la semana pasada y lo seguiremos hablando. Dice que el Padre busca a aquellos que le adoran en espíritu, no en carne. Aquellos que le adoran en espíritu, porque el Espíritu te va a conducir a adorarlo en verdad. ¿Ves? Esa es la diferencia cuando adoramos en el Espíritu. Y entonces podemos tener un concepto completamente errado de que andar en el Espíritu, pues espérate, es que yo tengo que hacer esto, espérate que yo... Mire, andar en el Espíritu es poder disfrutar a Él. Es poder disfrutar, amar su presencia, no por un interés de ministerio, no por un interés de que yo tengo que ser bueno, porque es que todo lo hace Él. Cuando tú amas, cuando tú te rompes, cuando tú decides entregar, cuando tú verdaderamente, como dice Jeremías, que lo establece, me encontrarán cuando me busquen con todo el corazón. Cuando ustedes me busquen de todo su corazón, ustedes van a encontrarme. Entonces yo me mostraré a ustedes. Y ese es el asunto. El meollo es que tenemos que comer de la carne, del bien, de la vida del Cordero, de la vida del Espíritu. Y es simple, realmente no es complicado, pero para eso hay que morir. Para eso tenemos que determinarnos, pasar tiempo. Para eso tenemos que simplemente rendirnos. Para eso tenemos que decir, mira, ¿sabes qué? Yo hoy te disfruto. Yo hoy quiero llegar a ti. Yo hoy quiero escuchar tu voz, pasar tiempo. No como ahora, pues bueno, porque estamos detrás, como les digo, todavía buscando dar frutos por uno mismo. Las obras del bien y del mal. Y el ejemplo, uno de los ejemplos clásicos, sencillo, que dice Jesucristo, y lo hemos hablado y lo seguiremos hablando. Dice, ¿cuántas viudas había en Israel en el tiempo de la sequía de Elías? ¿Cuántas viudas había? Había un montón de viudas. ¿Y a cuántas viudas visitó Elías? Elías visitó a una sola viuda. Y la sequía duró 3 años y medio, hermano. Hermana, tú tienes que pensar en la Escritura. Amigo y amiga, tú tienes que pensar en esto. Porque Jesucristo todo lo habló con un propósito.
Jesucristo todo lo estableció. Por eso dice la palabra, y a ese fin vamos a llegar y vamos a retenerlo. Dice la palabra en Hebreos 4:12 que la palabra es más cortante que toda espada de doble filo, que parte el alma y el espíritu, o sea, los separa. Porque es la palabra certera del espíritu que te va a dar cada día que tú decidas renunciar a seguir viviendo por los frutos del bien o por los frutos del mal. Él lo único que desea es tener una comunión, que se restaure la unidad perfecta, la unión perfecta. Es más, mira, te voy a traer un ejemplo que me pasó ayer, un testimonio, antes de yo traer esta palabra, que fue el sello que me hizo entender el Señor que la trajera, que lo hablara de esa manera. Mi hijo ayer tenía un mouse roto, un mouse de computadora, porque usted sabe, nosotros fuimos niños también y jugábamos en computer, en este caso aquellos que jugaban Nintendo, aquellos más, sin ofender, ¿verdad? Que jugaban Atari, quizás Coleco, quizás más atrás de eso, quizás con los carritos que hacían de pote, no lo sé. Pero el punto es que mi niño tenía eso y me dice, mira, para que tú me lleves acá a comprar esto y lo otro. Y ya como yo lo conozco, y yo, como les dije de principio, yo soy sincero, yo soy honesto con ustedes, estoy bebecito, yo estoy aprendiendo, gateando con el Espíritu, estamos aprendiendo. Y todo lo que Dios me dé y me ponga lo vamos a dar tranquilo, porque la gloria es para Dios. Estamos compartiendo lo que da el testimonio, la palabra de vida, ¿ves? Anyway, el punto es que yo vengo y yo le digo a mi hijo, porque él así son los hijos, yo era igual. Los hijos son así, son insistentes. Y ciertamente algo de ellos necesitamos aprender, ¿verdad? Cuando debemos de ser insistentes en el reino. Orar, orar, orar y esperar, porque Dios va a contestar y tranquilo. Siempre Dios va a contestar, siempre. De una manera o de otra, en tu corazón, dice que su palabra, en sus promesas, es el sí y el amén. Punto y se acabó. Solamente tenemos que relajarnos, porque nosotros lo dañamos por el miedo, lo dañamos por los nervios. Pero bueno, retomo otra vez. Pues él me vino con ese meollo y yo le dije, bueno, mira, papi, aguántate un momentito, dame un break, dame una oportunidad. Entonces yo me quedé, yo estaba, déjame ver, yo estaba para cocinar. Me parece que era que estaba para cocinar porque me puso a cocinar temprano el Señor. Y yo le pregunté, yo fui rápidamente, me calmé las emociones, tú sabes, porque no queremos vivir en emociones, no queremos seguir viviendo de esa forma, que nadie más nos controle, que nos controle el Espíritu de Dios. Y le dijimos allí al Señor, bueno, Señor, mira esto, ¿qué tú quieres en esto, Padre? Dirígeme a ver, ¿qué tú quieres? Porque entonces yo le digo, pues, yo lo voy a llevar, pues eso no es nada, 15 minutos, uno va y viene, pero mira, así no vivimos. Los hijos de Dios no viven de esa manera. Dios no quiere que vivamos como gallinas sin cabeza. Dios quiere que que Él tenga el control y que nosotros permanezcamos en control. Que nosotros permanezcamos en control me refiero a que permanezcamos en paz. Que nada nos mueva de su presencia. Esa es la madurez que el Espíritu nos quiere llevar. Que nada nos esté sacando, porque mira que, te lo digo, mira que hay maldad pura, mi hermano. Mira que la distracción es la primera herramienta que el diablo utiliza y usa la gente y usa el mundo. Ese es ahora Dios lo permitió para aún así. ¿Cuál es el ejemplo? La tempestad cuando se levantó en la barca. Una tempestad, las emociones por el miedo se volcaron, los discípulos temieron por su vida, levantaron al maestro, el maestro se molestó y les dijo, pero ustedes hombres de poca fe. En otras palabras, están con el dador de la vida, están con el Dios vivo. Ustedes creen que les va a pasar algo estando conmigo. Y ese ejemplo hace una resonancia ahora, en este presente. Eso es lo que está diciendo, es lo mismo. Dios sigue diciéndonos, Jesucristo, a cada uno de nosotros, pero si yo prometí que estoy con ustedes todos los días de vuestras vidas, hasta el final del mundo, pero ¿por qué están como gallinas sin cabeza y están siendo engañados? Porque hace falta fundamento, porque hace falta volver a la raíz, hace falta volver al origen, volver a la intimidad, porque hace falta calmarnos. Bueno, el fin es que yo le pregunté, porque no veía nada más en ese panorama que no sea, bueno, pues lo llevo, siento llevarlo, hoy me siento bien, déjame llevarlo, hoy me siento bien, tengo ganas de llevarlo. Pero yo dije, eso no es de Dios. ¿Tú sabes por qué no es de Dios? Porque es que no se trata de que me sienta bien o que me sienta mal. Es más fácil determinar cuándo es el mal que cuándo es el bien. El bien que no se debe de hacer. Y eso es chocante, porque eso es lo que venimos
y está tratando Dios, porque Dios ha levantado, como les dije, abiertamente y sin ninguna preocupación, porque de donde me alimento, pues yo comparto con ustedes abiertamente. No es que Él sea el mejor, no. Lo que pasa es que allí Dios me ha puesto el momento, allí Dios me sembró. Y yo los invito, escuchen al pastor Bernardo Estamatea, Ministerio Presencia de Dios, sin ningún temor lo digo y sin envidia. Y el que se sienta envidia, hermano, pues tienes que meterte con Dios. Porque si tú sientes envidia, pues muy bien, porque por eso te estoy predicando, para ver si de una manera despierta. Porque mira, si tú sientes envidia por eso, tú sabes lo que está pasando, que tú estás muerto. Lamentablemente estás muerto. Y tú tienes que ver también el fruto de la iglesia. ¿Tú sabes cuál es el verdadero fruto? Porque es que rápido me provocan. ¿Ves? Me provocan. Yo le voy a decir, mire, usted lea Hechos, que era lo que decía, que el Espíritu añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Es el Espíritu el que lo hace todo, pero cuando están paralizados son unos envidiosos porque no quieren dar su brazo a torcer, porque son personas arrogantes, orgullosos, que atraen las personas hacia sí mismos. Y Dios quiere que ustedes despierten, los hijos de Dios. Por eso estamos hablando de esto. Uno puede despertar cuando tiene comunión con el Espíritu, cuando ya deja de poner su interés en un hombre y estar buscando de aquí para allá, como yo lo hacía. En un momento de desespero, en un tiempo en mi vida de desespero, yo buscaba ver quién me decía algo de parte de Dios. Hasta que Dios me rompió ese eje, hasta que Dios me desbarató y Dios me hizo entender es que tú no puedes depender de los hombres porque todos somos mentirosos. Mas la palabra de Dios es veraz. Mas Dios nunca miente, hermano. O sea, ¿cuándo vamos a entender y a comprender que no podemos poner nuestra confianza en los hombres? No podemos poner nuestra confianza, tan sencillo, tan celoso es Dios. Lo discutimos la semana pasada. ¿Cuándo van a despertar? Y entonces dice la Escritura, y hablándole la Escritura todavía no entienden. Todavía los religiosos y aquellos peores, que dice la Escritura que han poseído, han pensado que las ovejas son posesión de ellos. Mire, si usted tiene envidia, hermano, es el primero que debe arrepentirse en la cruz del Calvario, porque estás predicando mal, porque no estás dándole la comida a tiempo. Y Dios te va a pedir cuenta, eso está escrito. Y lo hemos leído y lo seguiremos hablando. Si sientes envidia, hermano mío, lo que pasa es que tú lo que estás es ganando almas para ti mismo. Estás acumulando, de hecho, ira de Dios para su juicio, en su tiempo. ¿Por qué? Porque las almas no te pertenecen, el rebaño no es tuyo, las ovejas son de Dios, es del prado de Dios, y Dios lo dice. Pero por eso es que es esta escritura, por eso es todo lo que hacemos, lo hacemos por el Espíritu. Y claro que participó Watchmaní, evidentemente, y el que me introdujo el libro de Watchmaní fue Francisco Reyes, un anciano, un señor anciano de la iglesia, ¿verdad? Él me introdujo en eso, pero por el Espíritu, porque mira que lo quiso que yo leyera ese libro, hermano mío. El don me insistía y me digo en buen ánimo, en buen ánimo. Él lo hacía como un padre que ama a su hijo, ¿me entiendes? Como alguien que quiere instruir, él no hacía nada indebido. Pero él decía, pero había en mi espíritu el temor de que no era el momento, no era de Dios, que no era el de Dios, no era el momento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me llevó a entender que el mejor maestro es el Espíritu Santo. Que si yo busco poner mi atención, si yo elijo otro maestro, caí de la gracia. Caí. Si yo pongo mi corazón, lo perdí todo. Y tú sabes quién te lo dice para que puedas entenderlo bajo la palabra. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía la más grande teología. Ninguno, ni usted ni yo, la va a tener. ¿Por qué? Porque él estaba ahí en los originales, en los textos originales. Él hablaba el hebreo, él hablaba romano, él hablaba el griego, lo entendía, de seguro lo entendía, y yo no, verdaderamente, pero él estaba ahí, expuesto a los textos originales. Él fue instruido bajo los pies de Gamaliel, pero ¿tú sabes lo que finalmente dijo él? Lo tengo todo por basura, por estiércol, no me sirve. Porque el reino de Dios no es teología, no es sabiduría de hombre. El reino de Dios es poder de Dios. Es poder manifestado por la palabra viva de Dios. Es por el Espíritu, hermano y hermana. Así que usted, ¿qué le pasó a Caín? La envidia. La envidia. Abel por el Espíritu entregó y plantó una siembra a Dios. Le decidió dar a Dios del engordado, de lo mejor de su rebaño. Caín solo escogió, y trató a Dios como común. Ese fue el problema de Caín. Caín trató a Dios como común, como lamentablemente muchos al día de hoy tratan a Dios, como algo común. Y por eso, por más que Dios le viene diciendo, soy celoso, yo los amo,
yo los deseo, yo quiero que tengan intimidad conmigo, se siguen entonces tras el favor de los hombres, buscando a ver qué cura me da la solución, qué profeta, y mire, está bien porque yo también estuve ahí en el desespero, pero yo te vengo a decir hoy que no hay necesidad de que el desespero controle más tu vida. No hay necesidad de que alguien te esté diciendo, porque tú sabes que por eso es que vienen los engaños, porque siguen predicando o hablando bajo su alma, bajo el gobierno de lo que yo siento, de la emoción y de que yo estoy haciendo algo bueno. ¿Ves? Y el pensar de esa manera te descalifica para andar en la vida del Espíritu, porque la vida del Espíritu no es algo bueno, no es algo malo, es ser guiado en el momento exacto, perfecto de Dios. Es ser manejado por la vida del Espíritu y no por lo que te acomoda las emociones, no por tus sueños, no por tus planes, no por lo que tú crees, no por lo que tú quieres, porque lo que han hecho, como ya lo hemos hablado en el pasado, es una mezcla para tratar así de ganar, de congraciarse y de tener más. Pero Dios viene a romper eso hoy y te está diciendo, mira, el bien y el mal, como les decía, el bien y el mal, había cuántas viudas, Elías fue enviado a una, había cuántos leprosos, y Eliseo fue y sanó a uno, a Naamán. Eso lo dijo Jesús. ¿Y qué le dijo con esto? ¿Qué enseña eso? Los que son guiados por el Espíritu, y el apóstol Pablo, las cartas, la Biblia dice, para aquellos, ¿verdad? La Escritura dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que no andan conforme a la carne, conforme a las emociones, no, porque es que a toda costa, y eso es cuando una persona es soberbia, arrogante, lo que dice no es que a toda costa yo tengo que validar mi punto. A toda costa esto yo lo voy a encajar de esta manera porque tiene que ser así. Y son los que Dios deja, pues los deja. Simplemente Dios los deja que anden como quieren andar. ¿Ves? Porque están viviendo bajo el alma, bajo lo que los gobierna. Y por eso les digo, retomando nuevamente la Escritura, el único que posee la vida es Jesucristo. El único. Y Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie, amado y amada. Entiéndelo, que el árbol del bien y del mal está caído. Ese árbol jamás Dios quiso que la humanidad comiera de él. Adán pecó, se introdujo el pecado, se rompió el eje, se rompió la comunión, fue rota la comunión, pero Cristo vino a restaurarla, Cristo vino a establecerla. Y ayer que me pasaba que no les terminé lo del testimonio, bueno, le hablé yo al Espíritu y le decía, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? Y entonces él me llevó por paso, me dijo, mira, tranquilo. Entonces, en vez de hacer esto, ve y trata de arreglarlo, ve y busca, habla con tu hijo, mira a ver. Y entonces yo tanteé, y yo lo que hice fue, bueno, pues vamos a tantear, vamos a ir poco a poco, guiados por lo que entiendo que me estás diciendo. En vez de yo decirle un sí inmediato, vamos a verlo primero, vamos a ver para allá. Entonces, claro, yo tenía otra intención también, yo iba a cuadrarlo ya, yo iba a decirle a mi hija, mira, préstame el carro para llevar al nene, yo no sé ni qué rayo, para antes de yo hablar con él. Pero Dios me dijo, no hagas nada de eso, vas a hacer así, vas a ver primero, vamos a intentar arreglarlo, a repararlo, porque para eso Dios nos da la ciencia y la sabiduría a quien glorificamos. Pues voy para allá y obedezco al Espíritu, y el Espíritu de Dios le hablo al nene, y entonces yo lo noto pasivo, o sea, y yo sé, pues aquí estás tú. Porque usualmente me hubiera dicho, como que cuando no es Dios, ya uno conoce, uno va conociendo. Y yo, te estoy viendo, Espíritu, espérate que te estoy viendo, ok. Y pues me lo traje para acá. Pero miren estas manos, hermanos, unas manos grandes. Y eso es algo pues, bien pequeño. Y lo que se rompió internamente es algo que, imagínate, milimétrico. Entonces, pues para eso lo que te trato de decir es que ciertamente necesito el Espíritu. ¿Por qué? Para tú tener la precisión, tener la paz, poder encontrar, poder arreglar, poder reparar, porque yo no soy ningún técnico. Pero yo tengo el técnico de los técnicos, yo tengo la sabiduría de Dios. Y yo vengo, y para los que dicen, porque mira que dicen, no, pero es que está orando por todo, eso es como que religioso. Pues yo espero que después de hoy usted deje de hacer eso. Incluya a Dios en todo. Ore a Dios en todo momento, en todo tiempo. Eso no se trata de religioso, se trata de mi confianza es esa. Mi fe, mi confianza es que mi Dios me oye y que mi Dios me ayuda. Mi confianza es que mi Dios, nuestro Señor, está para todo en nuestras vidas. Y yo le dije antes de meterle mano a esa cosa, porque ya yo me conozco, cada persona se conoce, por favor, conoce sus límites, pero como Dios dijo,
que en tu debilidad, en nuestra debilidad, ahí es que Él se luce. Ahí es que Él nos muestra que Él es Dios, que Dios está obrando. Y yo oré y le dije, bueno, Señor, yo te presento esto, tú me guiarás, ayúdame a dar con el problema y a completarlo completo. Pero mira esto. El joven había partido en la ruedita, lo que tiene el mouse para que se pueda ver y entender más claro, más práctico. El mouse es esta ruedita, de manera interna, parece que con un golpe o algo que le dio el joven, había partido quebrado. Y mira qué cosa, había quebrado el eje. Había quebrado el eje. Y no funcionaba. Pero lo lindo es que cuando yo lo abro, yo sé que es el eje partido. Pero el eje no estaba ahí. Yo dije, diantre, esto tiene roto por todos lados. Ese muchacho tuvo que haber botado el eje. Pero mira qué maravilloso cuando Dios te quiere enseñar algo y te quiere, porque así fue que me hizo entender al final, que le diera para adelante, que predicara la palabra, que no tuviera temor en decirla, que él está en el asunto. Y me dijo más, pero hasta ahí. Anyway, empiezo con el destornillador y dentro del cilindro estaba escondido el eje. Pues lo pude sacar. Ahora ha tenido un gran problema. Cuando lo voy a pegar, porque necesito pegamento para pegarlo, y ahí me llevó el Señor. Yo sé que ya es un poco más profundo, voy a tratar de simplificarlo, lo que es un tornero. Un tornero es una persona especialista en balancear los ejes. Un tornero, aquellos que, como mi papá, que es mecánico, y él es el que me enseñó todo lo que sé de mecánica, más lo que Dios me ha añadido con la experiencia, pero un tornero es el que balancea un eje, ¿ves? Y tú sabes que el tornero, ya Dios comienza ahí, me está hablando, pero Dios me está ahí, pum, pam, pam, dándome. Porque el punto fue que yo necesitaba centralizar el eje. Pero antes de centralizarlo me di cuenta que tenía un desgaste, estaba desbalanceado. Y si yo pegaba eso con un desbalance, ciertamente eso no iba a servir. Pues él mismo me dirigió, busqué la lima, no le digan a mi doña, busqué la lima de las uñas de mi busqué la lima de las uñas de mi doña y con eso raspé el plastiquito y lo pude emparejar, lo pude poner a nivel para después, como mis manos son tan gordas, tan grandes, pues tuve que buscar unas pinzas, unas delicadas pinzas. Pero después el reto no fue ese, el reto fue poder ubicar el eje en el centro. Ese es el reto. Poderte ubicar en el centro. Y yo le decía a Dios, tú sabes bien que yo no voy a poder. Esto está pequeño de abajo. Yo le decía, esto está pequeño. Tú sabes que yo no voy a poder, papi. Si tú no me ayudas en esto, yo no voy a poder. Porque por mis nervios, por mis manos se mueven y eso es bien chiquito. Y no tengo quizás la precisión. No la tengo, en verdad no la tengo. No la tengo, pero yo sé que Él sí. Entonces, mira lo que te dice el Espíritu, lo que nos dice. Para yo poder centralizar ese eje, yo necesité orar a Dios una vez más y decirle, Señor, necesito que usted lo centralice. Ayúdame para que esto quede centralizado en el lugar correcto. Y así mismo es el Espíritu de Dios. Él es el único que nos puede centralizar en el centro de Él y Dios, porque es el Espíritu el que es la unión. Como yo usé el pegamento, que fue otra que el Espíritu me dio, me hizo verlo. Cuando yo usé, el pegamento unió una pieza que estaba separada, que estaba rota. El pegamento lo que hizo fue la unió, la restauró, volvió a restaurar la unidad que estaba partida. Ahora, Él no es un pegamento porque el pegamento es frágil. Dios es eterno, es poderoso. Ese sello es el Espíritu Santo. Ahora, eso que vino a restaurarnos es Jesucristo. Esa es la sangre del Cordero. Esa es la fe cuando uno cree en el nombre de Jesucristo. Recibimos el perdón y Él nos envía su Espíritu. Y es por el Espíritu que nosotros nos mantenemos en ese centro. Nosotros nos mantenemos centralizados. Jesucristo y su sangre es la unión, la que nos dio la salvación. Estamos en Él. Pero la centralización, el funcionamiento de ese eje es el Espíritu Santo de Dios. Y sin Él no podemos trabajar.
Tan sencillo como eso. Al final les cuento que ahí después cuando terminé, que lo pegué, que todo, que lo probé, que con paciencia tuve que terminar el asunto, le di la gloria a Dios, alabé y bendije a Dios, porque entonces entendí, Señor, pues sí, porque ya el mensaje me lo había dado, ¿ves? Ya me había dado la escritura, todas las cosas que y yo estaba ayer mismo, mire, ahí, contento, emocionado, o sea, alegre, feliz. Estoy teniendo tiempo con mi padre. Así me habla mi padre a mí, me disfruto, me gozo con él, no me importa. Y yo lo escribí, pero ¿qué pasa? Que no es dar una palabra por dar una palabra. Y yo estaba, verdaderamente, yo ni se la había, en verdad. Yo entendía que ya le iba a dar al otro día orando y eso, como siempre hago, pero yo no sabía que él me iba a poner en estas para yo poder tener una confirmación. Y declaro que me llevó a hacer otras cosas. Eso, me llevó a entender otras cosas. Y lo que trato de decirte, amado, amigo y amiga, es necesario que salgamos finalmente de vivir en la vida del alma. Yo tengo muchas más cosas que decir, pero para que quizás no saturarlos con tanta cosa y que puedan quedarse con lo más importante. Mira, la esencia del mensaje es volver a Él. La esencia del mensaje es que no podemos seguir comiendo del árbol del bien y del mal. No podemos seguir en eso y muchos se niegan, como decía el pastor los otros días, el domingo, el sábado. Dice, todos les gusta recibir el evangelio, una palabra profética, sin cruz, sin cruz. A todos les gusta porque la cruz es la muerte, la negación a uno mismo. Uno quiere escuchar que te profeticen y que te digan lo que tú quieres escuchar. Pero Dios no está interesado en eso, eso es cosa de niños. Eso es cosa de infantes espirituales, de aquellos que no tienen padre todavía. Se los digo porque yo viví de esa manera, corriendo de aquí para allá, de allá para acá y de aquí para allá. Mire, mi hermano, eso son cosas de niños. Eso son cosas de verdaderamente de personas que no tienen relación con Dios, que no confían en lo que su Padre. Mire, el que sabe lo que usted necesita, el que conoce, el que escudriña los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Si usted pone a una persona por encima de él, ya cayó de los lugares altos, cayó de los lugares celestiales. Donde Dios nos quiere es en los lugares celestiales. Mire, y no es que sea de malo, porque no, tampoco lo llevamos a un extremo. Mire, claro que no hay mal en que usted pueda en un momento para que se quite la vida, para que haga algo malo. Pero mire, entienda esto. Su confianza tiene que estar en Dios. Y sí, está bien, si es guiado, si usted lo entiende, hágalo. Pero no lo haga un estilo de vida, porque usted está siendo guiado por otros, pero no está siendo guiado por lo que Dios verdaderamente quiere hacer en tu interior. Para que Dios pueda guiarte y desprenderte del árbol del bien y del mal, toma tiempo, es un proceso. Eso es un proceso. ¿Cómo se hace de manera práctica? Mira, bien sencillo. Tú buscas, eliges el tiempo, o más bien, yo todo se lo pongo a Dios, porque todo lo hace Él. Él te va a levantar, te va a guiar, o te va a mostrar cuál es el mejor tiempo que tú tengas paz. Que tú tengas paz, hermano y hermana. Que tú no tengas ninguna distracción, ni hijo, ni hija, ni nieto, ni teléfono, nada que te distraiga. Tienes que separar un tiempo, hermano. Él no te está pidiendo toda la vida. Él lo único que nos pide es un tiempo, porque quiere tener intimidad con nosotros. En ese tiempo te tienes que olvidar del mundo entero, te tienes que olvidar de todo. Solamente eres tú y el amado, y tener paciencia, porque no se va a arreglar tu problema. Ya yo te lo digo por experiencia. No es para que se arregle el problema, solo es para disfrutarlo a Él. Lo demás, poco a poco, Él va trabajando con nosotros. El problema puede estar, el problema puede irse, el problema puede persistir, pero nuestro interior se va fortaleciendo con Él. Él nos va haciendo fuertes. Entonces se cumple la palabra, que lo débil de nosotros, Dios crece y se hace fuerte en nuestras vidas, para que verdaderamente caminemos por Él y no por una apariencia como muchos andamos o andábamos en este caso. Con una apariencia, después yo estoy ayunando, estoy orando, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo hago esto, yo hago lo que dice el pastor, yo hago esto, pues yo estoy bien ya. Pero sabes que vives una vida monótona, una vida que verdaderamente no tiene fruto, porque los malos entendedores de la palabra entendieron que los frutos son cosas que se vean. Y yo me río, porque no conocen la palabra. Primero que nada, la doctrina de lo que se vea no existe. Porque Dios dijo, sí, se verá, pero en intimidad, en secreto, en público. Todos aquellos que buscan llamar la atención y demás, eso es ego. Eso es ego hinchado, el alma hablando, el alma operando. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir un requisito, la norma de lo que debe de ser un cristiano. Pues yo te vengo a decir a ti que esa norma la establece el Espíritu Santo en tu intimidad contigo. Y esa norma, porque entonces, ¿qué tú le vas a decir a Jesús?
¿Qué tú le vas a decir a Dios? Pues como le dicen muchos, que Dios es malo. ¿Cómo le permite que muchos niños se mueran de cáncer? ¿Cómo permite? Porque no entienden a Dios, no entienden la mente de Dios, no comprenden. No es que Dios lo permite, es que el pecado trajo destrucción. Es que el pecado trajo la consecuencia que vivimos hoy. Es que el haberse desconectado de Dios, haber maldecido a Dios, trajo la consecuencia, hermano. No es que Dios es justo. Dios es santo y adicional. Dios tiene otros propósitos con eso. Lo permite para probar los corazones de los que están alrededor. Lo permite por las razones que Él lo permita. Pero la esperanza es que al final de los tiempos, el que parte con el Señor, ahí es que garantiza la vida eterna. Lo importante es que seas salvo. Eso es lo importante. De lo demás se encarga Dios. Lo importante es que tú puedas entender que sin el eje correcto, sin la intimidad correcta, tú vas a seguir siendo un monigote llevado de aquí para allá, un títere. Como dice, por eso es que el apóstol Juan lo dice. Dice claramente, mira, si es que es él verdaderamente, pero lo dice la Escritura. La Escritura dice que para que no sean fluctuantes como un niño llevado de toda doctrina, de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para aquí. Aquel sacó algo nuevo, déjame ir. Aquella sacó una revelación, mega revelación, déjame ir para allá. Y así se la pasan de congreso en congreso, actividad. Mire, ¿y dónde está el crecimiento? ¿Dónde está verdaderamente la vida victoriosa? Porque ahora la llaman la vida victoriosa la finanza, el dinero. El tener, el poseer, el adquirir y demás, eso es la paz. Pues tu paz está en el dinero. Tu paz está en lo que tú puedes tener. Tu paz está en lo que tú puedes conquistar. Pero te dice el Señor que eso es perecedero, que eso se destruye aquí en la tierra. Haz tesoros en el cielo. Haz tesoros donde la polilla ni el orín corrompen. Eso es lo que te dice la Escritura. Haz tus tesoros en el cielo, donde no va a ser corrompido. Cuando tú siembres, cuando tú hagas, dalo con el corazón para Dios. Hazlo para Él. Todo sea para Él, para glorificarlo a Él. No para seguir viviendo, no porque ese es el alma, gobernando nuestras emociones. Por eso es que el enemigo utiliza mucho esas estrategias para desequilibrar, o sea, sacarte de la comunión, de la intimidad. ¿Qué es lo que utiliza? Bueno, entonces tú no tienes, tú no haces, tú eres miserable. Tú no tienes, tú eres un... No, usted es un hombre, una mujer de Dios victoriosa, tenga o no tenga, porque usted tiene el mayor tesoro. Y es el Espíritu de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el mayor tesoro y Él es el que tenemos que guardar y velar. Y ustedes entonces van a dejar de estar corriendo para aquí y para allá. Y como les digo, mira, es bien simple, separa un tiempo, y comienza con un tiempo. Y tú sabes lo que pasa, que cuando uno va con intenciones personales se aburre. Cuando uno va para que te lo digo, yo lo experimenté, yo te puedo hablar de eso. Yo sé lo que te estoy diciendo. Y llega el tiempo que uno se cansa. Para aceptar esta doctrina, la enseñanza de la cruz, tú no sabes cuántas veces tiré la toalla antes de poder aceptarla, antes de poder decir, tengo que echar raíces aquí, Señor, ayúdame. O más bien, echa raíces en mí, fórmame, Señor. Porque cuántas veces no me volví al alma, a las emociones, a lo que me habían enseñado. ¿Por qué? Porque esas cosas fascinan, eso es magia realmente. Es un tipo de magia, tú sabes. Y así no opera Dios. Dios opera como le sale de la gana, porque Él es soberano. Y Dios opera en el secreto. En el secreto, allí es donde Dios opera, allí es donde Dios entrega el diseño, allí es donde Dios da la victoria, en el secreto, para que cuando salgas entonces, cuando salgas a lo que Dios te envía, haya victoria. ¿Ves? Tú no necesitas de que el tal fulano, ese es lo que vemos, no, porque entonces él es el apóstol, el megapóstol, ¿y tú qué eres? Tú eres la apóstol de Dios, a lo mejor eres la apóstol de Dios. A lo mejor eres la profeta de Dios, a lo mejor eres la maestra de Dios, a lo mejor eres la evangelista de Dios, a lo mejor eres la pastora de Dios, pero lo más importante, eres la hija de Dios. A lo mejor eres el profeta, el pastor, pero ¿qué pasa? Que tu corazón está por lo que otro, como dijo la pastora Milta hace 2 sábados atrás, o ella o el pastor, perdóname, pero ella lo repitió, no me importa. Lo que pasa es que eso me tocó profundo, Andar con la fe prestada, tener la fe de otro. ¿Cuándo vas a tener la fe tuya, tu propia fe? ¿Cuándo vas a tener? ¿Tú sabes cómo se adquiere tu propia fe? Viviendo con el Espíritu Santo, por la vivencia con el Espíritu Santo. Y eso se vive cuando tú lo incluyes en tu vida, cuando tú separas un tiempo, un altar, portal, altar, es lo mismo.
No, llámalo como tú quieras. Si te molesta que se le diga portal, déjalo a la antigua. Altar, está bien. Altar. Entonces, no importa cómo le llames, el nombre no tiene importancia. El hacerlo es lo que es válido. Eso es lo que Dios está detrás de cada uno de nosotros. Y por eso hoy te vengo a decir, mira, si te apartaste, si te alejaste, si has estado comiendo del árbol de las emociones, del alma, del bien, de la aprobación de los demás, si has estado viviendo así, estás viviendo bajo el alma. Estás viviendo bajo el bien y el mal y el yo tengo que hacer. Y déjame decirte que tú lo vas a saber fácil porque produce ira, decepción, porque produce que estás llevando una carga pesada que no vas a poder llevar tarde que temprano. Empiezas con victoria, terminas en ruina. ¿Por qué? Porque no, Dios no te mandó a eso. Dios no nos mandó a tomar el yugo de los hombres. Dios nos mandó a tomar su yugo, que su carga es ligera y liviana. Liviana es su carga, es ligera, dice. La puedes llevar. Dios nos mandó a que nos negáramos a nuestros deseos, a nuestros placeres, que nos negáramos y que pudiéramos morir en la cruz, a llevar al altar. ¿Y sabes cómo se hace? Como te dije, separa primeramente un momento. Y luego de eso, alaba a Dios, dile qué Él es para ti, qué significa Él para ti. ¿Qué significa Dios para ti? Háblale, dile cuánto lo amas, exprésale tu necesidad, desahógate. Mira que yo he enseñado, como me enseñó el Señor, me he enseñado para que entiendan que el sufrimiento, Dios lo permite, Dios permite el sufrimiento y muchas cosas para que poder atraer nuestra atención. Dios lo que quiere es que tú le cuentes, que tú te derrames delante de Él, que tú le hables tu dolor, tu problema. Él lo sabe, pero Él lo que quiere es que te abras delante de Él, que tengas confianza en el Dios que dices que sirve. Eso es lo que Él quiere, que te derrames delante de Él, que seas humilde, que reconozcas la condición que tienes delante de Dios, que reconozcas que la presencia de Dios se apartó de ti, que reconozcas que has estado haciendo las cosas bajo lo que tú entiendes, bajo el conocimiento, bajo la sabiduría, que lo reconozcas a Él. Cuando eso suceda va a haber un quebrantamiento en tu vida y vas a conocer el diseño que Dios tiene para con tu vida. O más bien, vas a comenzar a conocerlo. Pero vas a llegarte a Él para disfrutarlo a Él, para simplemente escuchar su voz y decirle, adorarlo, cantarle, como Dios te ponga, porque tú llegas a ese momento y tú le dices lo que le vas a decir al Señor, lo alabas y le adoras y le dices, Señor, aquí estoy. Dime qué cosas debo de llevar a la cruz, qué necesito entregarte en este momento, Señor, revela, dime de mi vida, porque nosotros sabemos cosas que están mal, pero no sabemos también cosas que están bien. Por eso nosotros tenemos que pedirle, Señor, qué cosas buenas yo me he aferrado como buenas, qué cosas malas o buenas que yo necesito. Y te va a sorprender, te va a sorprender. El Espíritu Santo va a comenzar a decirte cosas que tú en fe las vas a entregar en ese momento. Y una vez tú le entregues, ya lo dejaste ahí. Es un área que Dios destruyó, es un área que Dios tomó dominio, tomó control y va a comenzar un proceso de sanidad en tu vida, en esa área y en todas las demás áreas. Poco a poco y no se acaba porque hasta que no llegue Cristo por nosotros, esto de estar muriendo en la cruz, de morir es todos los días. Todos los días tenemos que negarnos, todos los días tenemos que morir, todos los días. Es un ejercicio práctico de vida. Es todos los días. Esto no es porque ya ahora, porque eso es lo que pasa. Por eso es que ha habido el estancamiento espiritual, lo cual vuelve al hombre impaciente, inquieto, y vuelve a las personas que tú las ves que están de aquí para allá y de allá para acá, porque ya alcanzaron sus objetivos, ya cumplieron la meta, entienden que llegaron a la cúspide. Y Dios me decía, y eso lo escribí, cuando tú pienses que lo alcanzaste, que lo lograste todo, ese es tu ruina, es tu fin. Ahí caíste. Porque ese es el punto. Por eso es que tú los ves que entonces tratan de coger y llenar los espacios vacíos con lo que no se puede llenar. No, déjame buscar qué predico, déjame buscar qué digo, déjame buscar esto, déjame buscar lo otro. Pero tienes que volver al origen. Amado y amada, tienes que volver al principio. Jesucristo lo estableció en Apocalipsis. Tienes que volver al primer amor. Tienes que volver a desinteresarte de lo que Él te puede dar y volver a poner tu mira en Él, disfrutarlo a Él, y ya lo demás lo haces por placer y por disfrute. Pero como vuelvo y repito, como tienes objetivos y los objetivos has alcanzado, cosas que son buenas. ¿Ves? Ahora tienes la posición, ahora estás en la iglesia, estás en el control, estás en el man y todo está saliendo. Y ya tú crees que por eso ya... Pues yo te digo que, como dice la Escritura, eres miserable. La Escritura lo dice miserable. Miserable, porque el que llega a esa condición es miserable. Es una vida miserable.
¿Me entiendes? Porque es lo que, no es lo que alcance, sino lo que Él alcance de nosotros en nuestros corazones. Y por eso es que está, lo que te digo que está. Entonces tú ves ahí los inventos. Y ahí tú comienzas a ver qué hago. Y ahí tú comienzas a ver un montón de cosas que al día de hoy está pasando. Y Dios quiere romper con todas esas cosas para que volvamos a la sencillez de la cruz. Que volvamos a la sencillez del Evangelio, que es lo que trae verdaderamente vida. Amén. Eso es lo que trae vida, amado mío. El anuncio de la cruz. Esa cruz es eterna. El mensaje de la cruz, eso no tiene fin. Dice Juan que si se escribiera todas las cosas que el Señor hizo, ni los libros de esta vida pudieran contener tantas milagros. Pero dice el pastor que claro, que no los puso, que solamente puso 60 días para que nosotros no nos enfoquemos en las obras, sino nos enfoquemos en Él. Nos enfoquemos en el eje, nos enfoquemos en la comunión con el Padre, nos enfoquemos en lo que Él tiene que decirnos, porque cuando nosotros lo ignoramos, lo que vamos es acumulando y acumulando dolor, y acumulando. Entonces Dios nos deja correr, nos deja correr, nos deja correr y nos deja correr, hasta que te des con la piedra, hasta que realmente te des cuenta finalmente que el vacío que tú tienes no va a ser saciado, a no ser que vayas al manantial de vida, a no ser que tú vuelvas otra vez, pero no por interés. Y es difícil porque es que el alma siempre busca arrastrarnos. Y si no es el alma, es el acusador, Satanás. Si no es Satanás o es el alma. Pero siempre busca arrastrarnos porque es una condición que nosotros tenemos. Todos los seres humanos tenemos esta condición de la carne. Aunque sí estamos en ella, pero no podemos seguir militando en ella. Hay que rendirnos a la cruz. Tenemos que volver otra vez al principio, al fundamento, a la cruz, a la muerte. ¿Ves? Y esa es mi invitación. Quizás tú no le conoces, quizás sí le conoces y te habías apagado, quizás utilizaste de excusa muchas cosas para apartarte del Evangelio, pero la realidad es que te apartaste porque quisiste, porque realmente ya había un vacío que no podía ser lleno y no va a ser lleno, no porque te hayas apartado ni tampoco porque continúes va a ser lleno. Ese vacío solo lo llena la intimidad con Dios. Ese vacío, solo esa satisfacción, solo la da el Espíritu Santo de Dios que llena nuestros corazones. Por eso está escrito, llénense del Espíritu Santo. Buscar sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y esto no es algo místico. Como también yo muchas veces pensaba, pues déjame buscar al que es más ungido, al que derrama aceite por sus ojos, ¿verdad? Al que el apóstol, porque yo decía, déjame ir a la cabeza, al grande, porque ese de seguro me va a libertar. Ese de seguro va a soltar la... mire, mi hermano, el que de seguro te va a libertar y el que de seguro tiene la palabra precisa, es un problema del alma que Dios lo resuelve, dándole fin en la cruz. Es un problema de las emociones, que Dios las sana pasando tiempo con Él. Sea depresión, sea ansiedad, porque he pasado por todas ellas. Ansiedades, depresiones, todas esas las he vivido yo, mi amado. Y para la gloria de Dios, oración, en búsqueda con el Señor, y el Señor me ha sanado. Y el Señor me ha libertado. Y han sido para mí tiempos gloriosos de victoria. Tiempos de sufrimiento, pero tiempos de victoria. Porque he podido ver el depósito que Dios ha hecho en mi vida. He podido ver un poquito más al Señor. He podido conocer al Cristo del cual te hablo. Y del cual te voy a seguir hablando conforme como Dios me dé palabra para darte. Hoy fue diferente porque así ha sido entendido para podértelo comunicar. A ver si de una buena vez tú despiertas y deja de ser exclusivo y entender que no eres exclusivo, sino que eres un ente, parte del cuerpo de Cristo. Eres una pieza. Eres una pieza que puede edificar la vida de otro. Eres una pieza que puede, si Dios te puso a pastorear, está bien, pero entonces haz lo que tengas que hacer. Porque las vidas, las almas que Dios encomendó dependen de una palabra certera, de una palabra que los acerque a Dios y no los acerque a mirarte a ti, a mirar lo que tú haces, a mirar qué tan grande eres, a mirar qué tan apóstol, qué tan profeta, qué tan evangelista. Eso no tiene valor, eso no tiene valor ninguno. Eso no tiene ninguna importancia, eso no transforma las vidas. Eso lo que hace es que la confianza de las personas la tengan en ti. Pero tú puedes llevarlos a que la tengan en Cristo. Ese es el propósito. Que podamos llevar a todas las vidas
a que puedan buscar al Señor, que puedan crecer en el Señor, que puedan tener las herramientas que necesitan para que ellos también sean dependientes del Espíritu Santo, no dependientes de una reunión, no dependientes de una condenación, que si yo no voy no recibo, no pendientes de que si yo no voy a la reunión ya soy maldito. Mire, no, eso no es así. Nos dice la Escritura que a libertad hemos sido llamados, solo que no usemos la libertad para darle ocasión a la carne. Nosotros vivimos bajo la libertad, la gracia del Espíritu Santo, pero claro, para no darle libertad a la carne. Y sigue siendo un tema profundo y lo seguiremos hablando ya. Mañana, Dios mediante, estaremos predicando y seguimos y vamos a seguir. Y si Dios permite, hablaremos de todo lo que Dios quiera hablar, ¿ves? Pero seguimos en este tema porque hay que morir a seguir comiendo del árbol del bien y del mal y comer de Cristo. Comenzar a comer de Cristo. Mire, y finalizo con esta escritura. Y es una escritura que para mí siempre fue muy, es una ley una palabra que debemos de meditar. Yo no sé ustedes, pero yo medito en ella. Dice Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mire que lo explica claro. Todo lo que hemos hablado en este tiempo, aquí está claro. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira, esta escritura contesta y valida lo que te estoy diciendo. Nada más esta escritura valida lo que te estoy diciendo. Puedes hacer la cantidad de obras increíbles y ser exaltado, reconocido y tenido en gran estima delante de los hombres. Pero a lo mejor esa obra, cuando sea aprobada por el fuego, no pasa la prueba, porque fue por un interés personal. Pero no, Dios no estaba allí. Por eso la Escritura lo describe. ¿Acaso es malo hacer la buena obra? ¿Acaso es malo hacer el pecado? Pero piensa. ¿Acaso, pecado sí es malo, discúlpame, hacer milagro, debería decir. ¿Acaso es malo profetizar en el nombre de Jesús? Y ahí tengan cuidado porque Dios les va a pasar el rolo, se los estoy diciendo. Se los estoy diciendo por cuanto han turbado a mi pueblo, a mis hijos, los han dispersado y los han apartado, porque ese es el problema con los que profetizan. Que muchos lo que profetizan es lo que conocen, lo que profetizan es bajo el alma. Y Dios les va a pasar factura. ¿Por qué? Porque por eso es que se pierden. ¿Por qué se pierden? Se pierden porque los separas. Los separas del proceso, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Tú dando una mala instrucción, tú diciéndole, levantando su ego, levantando lo que Él quiere. Los destruye porque los aleja de lo que Dios quiere hacer. Y yo te digo que tengas cuidado. Te digo que tengas cuidado. Porque has ministrado, y Dios lo dice y está escrito, has profetizado sin que Dios te diga que profetices, por el conocimiento. Y por esa es la soledad, y por ese es el vacío que tienes. Y si tú no te arrepientes, simplemente Dios te va a pasar factura. Pero Dios va a rescatar a sus hijos. Y de eso es lo que estamos hablando. Mira, esta escritura te deja claramente saber, amigo, amiga, esto no es por el bien que hagamos, porque ciertamente eso es bueno hacerlo. Pero como dice Jesucristo, mira lo que Él dice. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces, mira esto, yo les declararé, jamás os conocí, apartado de mí, los que practican la iniquidad. La iniquidad es algo que sigue un pecado, una desobediencia que se sigue haciendo de manera continua. Esa es la iniquidad. Es algo de que tú sabiendo, como ahora tú estás siendo descubierto. Tú no tienes excusa, pastor, pastora, profeta, evangelista, maestro, quien seas tú, no tienes excusa. Porque lo que te hemos hablado es la palabra de Dios de mil formas diferentes y sencillas. No tienes excusa para arrepentirte, para volver al primer amor, para volverte de corazón. No por el ministerio, no por la posición, sino por disfrutarlo a Él. Para que Él te dé el diseño y la palabra para que tú la puedas llevar. La puedas llevar conforme al diseño de Dios. No conforme a tus propósitos, no conforme a lo que tú quieres. Por eso es que no comemos del árbol del bien y del mal. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Ves? Así está establecido. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso es el final de esto.
El que tiene oído, oiga. Por eso, hermano, mira, sea en la posición de todo, porque hemos tocado muchas cosas en este día, en este momento. Hemos hablado muchas cosas, pero siempre girando en lo mismo. El árbol del bien y del mal no es algo que Dios quiere que coma. Dios quiere que comamos a Cristo, que comamos la vida del Espíritu y que renunciemos a todas las cosas que Él mismo nos va a ayudar. Pero todo comienza con un paso de humildad, de poder aceptar, de poder reconocer, mira, Señor, yo te quiero conocer. Yo quiero realmente estar en donde tú estás, en tus atrios. Yo quiero estar delante de ti en tu presencia. Y si ese es tu caso, hermano, mire, usted ahí mismito cierre sus ojos o déjelos abiertos, ¿verdad? Pero vamos a orar. Señor Padre, mira, dígale en tus propias palabras, Señor, yo estoy aquí delante de ti. Yo recibo tu palabra, Señor. Y te pido que nos guíes, Señor, a todo aquel corazón que hoy, si usted no conoce al Señor, usted dígale en estas palabras, dígale, Señor Jesús, ven a mí. Ven a mi corazón, te entrego mi vida, me arrepiento, Señor. Te acepto como mi único Salvador, Jesucristo. Borra con tu sangre mis pecados, límpiame de toda mi maldad, Señor Jesús. Yo decido que de hoy en adelante viviré para ti, Jesús. Y de igual manera aquellos que se reconcilian con el Señor, Padre, añade gracia a sus vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, añade gracia sobre sus vidas, enséñalos e intrúyelos en el temor de Dios, Padre amado. Fortalece toda alma debilitada por el maligno, por la contienda, por el alma. Señor, debilita el alma, Padre amado, y que el Espíritu de Dios tome dominio, control y sea aumentado. El Cristo vivo aumente en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que seas tú, Señor, mi Dios eterno, que seas tú obrando en nuestros corazones, que seas tú obrando en nuestras vidas, que seas tú aumentando, creciendo en nuestras vidas, que Jesucristo tu Hijo sea formado en nuestros corazones y que podamos, Señor, mi Dios, disfrutarlo, crecer en Él, que Él crezca en nosotros, Señor, permanecer en Él, Señor. Hoy te pedimos por aquellos ejes, por aquellas comuniones que habían estado alejados, rotas de ti, pero hoy por la palabra declaramos, Señor, que se reconcilian, que es restaurado, que hoy vuelven, Señor, a la comunión, que hoy vuelven a la unidad, a la unión perfecta contigo, que hoy tú centralizas nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, para poder adorarte a ti, Señor, para poder adorarte a ti, Padre, para poder buscarte a ti y no estar buscando remiendo, no estar buscando lo que realmente solo tú puedes darnos, Señor, a través de la intimidad. Así que te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos, glorificados siempre por la eternidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, Dios te bendiga. Ya Dios mediante será hasta mañana, si así Dios lo permite, trayendo el seguimiento de la palabra del reino de Dios a nuestros corazones. Dios te bendiga.